Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 201. La cabeza de Bak-Saeon se levantó de golpe. Justo ahora, un tremendo estruendo había sonado detrás de él. Quizás algo aún peor estaba sucediendo en el pueblo. Mierda, ¿es este el momento de pensar en eso? Apretando los dientes, se obligó a seguir moviéndose. Tenía que alejarse lo más posible, lo más rápido posible. Jaf. En la espalda de Bak-Saeon mientras corría por el sendero de la montaña, había una enorme mochila, llena de agua, comida y equipo de supervivencia que había seleccionado con agonía. Todo era material que había recolectado y escondido en un lugar secreto, planeando usarlo algún día si alguna vez tenía que hacer una huida desesperada del pueblo. Apenas podía creer que finalmente lo estaba usando. Pero ahora, en el espacio vacío que una vez había quedado en la mochila, había restos. Los huesos que quedaron después de que la banda musical tradicional colapsara y desapareciera. Entre ellos, los huesos que alguna vez pertenecieron a su hermana mayor. Debería haberlos dejado atrás. Pesaban demasiado. Sabía que era una estupidez, pero no podía obligarse a abandonarlos allí. Eso era lo único que ocupaba sus pensamientos. Ojalá todos murieran. Quizás sería mejor así. Los aldeanos. Los forasteros que habían llegado al pueblo. Incluso los agentes que no lograron rescatarlo. Deseaba que todos murieran, y que este maldito pueblo desapareciera sin dejar rastro. Solo imaginarlo le provocó un escalofrío. Pero, aún así, ese agente. El joven agente con gafas a quien había manipulado para que sacara el premio especial. Sorprendentemente tranquilo, nunca se burló ni se enojó con él ni una sola vez. Alguien que, incluso después de ayudarlo, nunca pidió nada a cambio. Y, al final, cumplió su promesa. La promesa de que ambos sobrevivirían. Que no lo traicionaría. Una extraña sensación se agitó dentro de él. Probablemente era una sensación que experimentaba por primera vez en su vida. Esa sensación peculiar que surge cuando haces algo bueno, algo que normalmente jamás harías, y, por pura casualidad, sale bien. La gente lo llamaba satisfacción. Esa debe haber sido la razón por la que, por impulso, dejó el barco de papel. Por supuesto, solo importaría si ese agente sobrevivía hasta el final y lo encontraba. Lo pensaré si lo recoge. Considerando todo el caos anterior con el ciempiés, la hoja ceremonial, toda esa locura, ese tipo bien podría estar muerto a estas alturas. Justo entonces. Una presión extraña y escalofriante le oprimió la nuca, enviándole escalofríos por la espalda. Algo estaba detrás de él. No había duda de que algo aún más extraño estaba sucediendo en el pueblo. ¡Diablos! Al final, Bak-Saeon no pudo resistirse. Miró hacia atrás. Y entonces... Su rostro se puso pálido como una sábana, y echó a correr por el sendero de la montaña una vez más. Nunca volvió a mirar atrás. Maldita sea. La escena que acababa de ver. Sangre carmesí caía del cielo. Me desplomé en el suelo. Sucedió automáticamente. Caí hacia adelante, ambas manos apoyadas en la tierra. Como si me inclinara. Te veo, te veo. Puedo verte. Paf, paf. Sangre roja caía sobre mi cabeza y el dorso de mis manos. Bestia miserable, plaga, antiguo espíritu zorro. Un dolor lo suficientemente intenso como para hacerme gritar de repente se encendió en una mano. Mi mano izquierda, la que no había sido amputada. Siento que me voy a morir. Huele a podredumbre. Arañé el suelo con la mano. Agente Uvas. Podía escuchar al agente Bronce y al agente Choi discutiendo. ¿No es ese el gran general tigre de Daecheongbon? ¿Estás loco? Invocando una entidad sobrenatural que ni siquiera es amigable con los humanos. Después, solo cállate por ahora. Ahogué mis gemidos y rápidamente giré la cabeza hacia un lado. El director Hou, en la forma de la subgerente Eunage. Criatura inmunda y vulgar. Veamos tu verdadera forma.
Estaba sonriendo bajo la lluvia de sangre. Estas personas son mis conocidos. Anciano, no tiene por qué preocuparse. Por favor, siga su camino. Ampollas brotaron en el dorso de una de mis manos. Puedo ver tu cola. Estas personas son mis conocidos. Anciano, por favor, grite sus saludos desde más allá del umbral. Las ampollas reventaron y el pus comenzó a brotar. La marca del contagio. Tu cola ha sido cortada. Estas personas son mis conocidos. Anciano, ¿por qué no se sienta en el porche y come algo? El pus estalló y se deslizó por mi piel. Demonio de lengua traicionera y astuta. El cuerpo de la subgerente Eunage comenzó a elevarse en el aire. Sus brazos y piernas se retorcieron violentamente, como si una fuerza invisible los estuviera doblando a la fuerza. Pero la suave sonrisa en su rostro no desapareció. No. SHH. El agente Choi me presionó el hombro. Muere. Un relámpago cayó. Arde hasta convertirte en cenizas. Y deja solo tu piel atrás. Pero no quiero. A través de los destellos de los relámpagos, apareció el rostro del director Howe. ¿Dejar solo mi piel después de morir? Eso es algo que hacen los tigres. Realmente no entiendo de qué estás hablando. Él seguía sonriendo. Dicen que un poco de conocimiento es algo peligroso. ¡Qué aterrador! Pero yo no soy ningún espíritu zorro. ¿Tienen alguna prueba de que sea un zorro? ¿O un fantasma? ¿Qué tal esto? Fuera, espíritu maligno. Namu Amita Bulkwan Seum Bosal, Yeupieupieureón, venga a nosotros tu reino, Padre Celestial. Incluso puedo arrojar sal y frijoles rojos. Otro relámpago cayó. Pero no está funcionando. Se escuchó un desgarrador sonido de desgarro. ¡Qué lástima! Parece que has cometido un error. ¡Qué desafortunado! Una voz tranquila provino de la que estaba suspendida en el aire. No puedes quemarme. En medio de la sangre que caía del cielo apareció un ojo gigantesco. ¡Qué criatura tan ruidosa! Las extremidades del director Howe se retorcieron. Has permanecido corrompido demasiado tiempo. ¡Qué repugnante eres! Desaparece de inmediato. Vaya, vaya. Agarra tu cola. Y huye. ¡Qué cruel eres! Separarme por la fuerza de alguien con quien tengo una relación tan cercana. Aquella sonrisa giró hacia mí. ¡Qué lástima! Solé un punto. Y al instante siguiente. Desapareció. El cuerpo de la subgerente Eunage, suspendido en el aire en aquella postura imposible, desapareció como si jamás hubiera existido. Y con él, el director Howe que la poseía. ¿Se escapó? Mi mente comenzó a especular frenéticamente. ¿Cómo controlaba a la subgerente Eunage? ¿Qué tipo de restricción pesaba sobre ella? ¿Estaría bien ahora? Pero al mismo tiempo miré hacia el cielo. La lluvia de sangre había cesado. Volví a mirar el dorso de mi mano. Las ampollas y el pus habían desaparecido, como si la lluvia de sangre los hubiera lavado. He arrancado la inmundicia, tal como lo prometí. No, general, no dijo que lo haría arrastrarse y presentar sus respetos, pero se escapó tan fácilmente. ¡Qué niño ruidoso! La garganta del agente Choi fue agarrada y lo levantaron en el aire. ¡Agente! ¡Ah, jaja! Rápidamente miré al cielo y grité. Lo siento, y muchas gracias. Oh, un niño que conoce los modales. Desde el cielo. Algo me observó. Bien. Me examinó detenidamente. Y entonces declaró una sola cosa. Sírveme. Inclínate ante mí. Te concedo permiso. Espera. Algo ejerció una extraña presión sobre mis hombros y mi espalda. No puede ser. El agente Choi levantó el brazo. Aquí ya hay alguien a quien se le sirve, ¿ves? El anciano duende. Al final de su brazo, la linterna de duende del anciano se balanceaba. Ahora que su procesión ha terminado, debería disfrutar de un gran festín. Por favor, regrese antes de que la comida se enfríe, General Tigre. ¡Qué insolente! Hubo un sonido como el de una bestia felina resoplando. El banquete que me prometieron. Prepárenlo. Y entonces,
Todo quedó en silencio. La sangre que había caído del cielo, los relámpagos que rugían por todas partes, desaparecieron como si jamás hubieran existido. ¡Jo! Con un profundo suspiro, los 3 agentes se desplomaron en el acto. Apenas logrando, abrí la boca. ¿Quién era él? Ah, el guardián de la montaña Daecheon-Obon, el rey Bodhisattva General Tigre. Es un poco complicado, pero puedes pensar en él de esa manera. Le gusta que lo llamen así. Ah. En ese momento, me di cuenta exactamente de qué tipo de historia de terror era esta. General Tigre de Daecheon-Obon. Esta entidad tiene su origen en el Baekodaesal, un gran espíritu asesino del tigre blanco. Se trata de un aspecto relacionado con los 4 pilares del destino, asociado a grandes desgracias y calamidades. En particular, está vinculado al Yeonsal, un signo que representa castigo, derramamiento de sangre y desastres. El general tigre de Daecheon-Obon es una historia sobrenatural derivada de esos conceptos. Sin embargo, la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales observó que, cuando una persona posee este aspecto en sus 4 pilares y trabaja en profesiones relacionadas con cuchillas, sangre o castigos, sus efectos pueden resultar beneficiosos en lugar de perjudiciales. Basándose en esa observación, desarrollaron un método para utilizar esta historia sobrenatural con el fin de absorber la mala suerte o las desgracias. Para más detalles, consulte haga clic aquí los registros de exploración correspondientes. Y eso significaba: primero, uno debe ascender a la cima Daecheon-Obon de Seoraksan, cargando personalmente la ofrenda durante todo el trayecto. El agente Choi había hecho eso. Luché por no preguntar al respecto, y con dificultad cambié de tema. Pero según el agente Bronce, no parecía ser un fenómeno amigable con los humanos. Oh, eso. El agente Choi se encogió de hombros. Técnicamente, simplemente no le importan los humanos. Si preparas un banquete con sinceridad, puede concederte un deseo si está de buen humor. El verdadero problema es que también acepta seres humanos como ofrendas para ese banquete. Los ojos del agente Bronce brillaron peligrosamente. El agente Choi sonrió débilmente. Vamos. La oficina controla todo cuidadosamente. Además, últimamente el general lleva una dieta vegetariana. Y entonces, en el instante siguiente, la mirada del agente Choi se dirigió inmediatamente hacia mí. No, más precisamente, al dorso de mi mano, que había sido limpiado por la lluvia de sangre. Intentaba parecer relajado, pero podía ver la tensión en sus ojos. Realmente se ha ido, ¿verdad? El agente Bronce también fijó la vista en mi mano. Después de todo lo que acababan de presenciar, era fácil imaginar que el ser que había poseído el cuerpo de la subgerente Eunage podría haber dejado alguna maldición o desgracia sobre mí. Agente Uvas, ¿qué demonios fue todo eso? Lo hablaremos en detalle cuando regresemos. Por ahora, confirmémoslo. Uvas, di cualquier cosa. Dudé un momento y luego hablé. Soy Corzo. Pude decirlo. Sin ninguna resistencia. Funcionó. Funcionó. La atadura se había roto. ¡Mierda! Aturdido, miré el dorso de mi mano. Y justo entonces, desde fuera del pueblo, el sonido de una campana de bicicleta comenzó a sonar. Aquí viene la unidad Pájaro Bermellón. Como una señal de que las cosas estaban terminando. Todavía hay mucho sospechoso en este pueblo de Hisan, así que, desde aquí, comenzarán una investigación a gran escala. Buscarán personas. También inspeccionarán el pozo. El agente Choi golpeó el suelo junto al pozo, hablando alegremente. Todavía podría haber otras anomalías, pero por ahora, no es probable. Volvamos hoy. Sí. Una extraña sensación de alivio comenzó a extenderse por mi pecho. Así es. La atadura finalmente había desaparecido. Ya no moriría dentro de un mes. Era libre. Oh. Espera. Qué lástima, Soleum. Agente Uvas. Me equivoqué. Por un momento, arrastrado por la emoción, me había permitido sentir un alivio sin fundamento. No era momento para sentirme feliz o tranquilo. Necesitaba enfriar la cabeza. ¡Mierda! No podía permitirme pelear con el director Hou aquí. Fracasar en mi misión y morir dentro de un mes era un gran problema,
pero todavía más importante era completar la misión con éxito y conseguir un boleto de deseo para mí. Pero si las cosas seguían así, sería una traición demasiado evidente. Si iba a cumplir la misión del director Howe, no podía hacerlo de esta manera. De ninguna forma. Miré al agente Choi. ¿Era posible que hubiera planeado todo esto para cortar completamente mis vínculos con el director Howe? Uvas. El agente Choi no me devolvió la mirada. En cambio, mientras seguía sonriendo, desenvainó su cuchilla y revisó cuidadosamente el filo. Entonces habló. Pero, de camino de vuelta, hay un lugar al que tienes que ir, según los procedimientos de la oficina. ¿Qué? La hoja giró suavemente en su mano. Estabas bajo un hechizo vinculante que la oficina desconocía. Dado que un agente estaba bajo una extraña atadura, necesitamos examinar exactamente lo que sucedió. Ese es el protocolo. Por seguridad, en el área de cuarentena. Lo que sostenía con la cuchilla ahora se hizo visible. Una pequeña esfera de cristal. Entremos. Era lo mismo que había visto hace unos días. La prisión de cristal portátil. No. Es P. Tud. Antes de que pudiera terminar de hablar, innumerables manos surgieron del vacío creado por la esfera del agente Choi y me agarraron. Agente. SHH. Todo sucedió tan de repente que ni siquiera pude intentar resistirme. Fui rápidamente inmovilizado. Si cooperas con el interrogatorio, saldrás en un abrir y cerrar de ojos. No te preocupes. Apreté los dientes y lo fulminé con la mirada. El agente Choi bloqueó al sorprendido agente Bronce con su cuchilla. Ya está lo suficientemente normal. Estará bien. Agente Choi, ¿qué demonios está? Espera. El agente Choi volvió la cabeza hacia mí y habló con voz suave. Tómate un descanso, Uvas. Fui absorbido por el vacío. Y así, fui trasladado una vez más a la prisión de cristal.